Hola, soy Ana Paula Samiel Martínez y este video corresponde a la semana 9 y es de la lectura 17, Catecismo de la Iglesia Católica, el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Las tres ideas principales que obtuve de la lectura fueron las siguientes. Primero, que el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás, exige fe, esperanza y caridad, y el rechazo a todo lo que se opone a ellas, que serían la idolatría, desesperanza, presunción e indiferencia hacia Dios. Lo segundo es que el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, pide respetar el nombre de Dios, rechazar la blasfemia y reconocer la santidad del nombre propio de cada persona. Y por último, el culto a las imágenes está permitido en la iglesia, porque no es adoración, sino veneración, ya que remite a la persona representada. Algo que a mí me resultó interesante es cuando se menciona que incluso la pereza espiritual, asedía, se considera un pecado contra el amor de Dios. Nunca me había puesto a pensar que no tener ganas de rezar podría llegar a ser tan grave como lo describen aquí. El mini resumen de la lectura es el que haré a continuación. El Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta una reflexión profunda sobre el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios. Estos mandamientos son más que simples frases, contienen una enseñanza que toca la vida de cualquier creyente en lo más íntimo. El primer mandamiento, que dice amarás al Señor tu Dios y solo a Él adorarás, tiene como núcleo el reconocimiento de Dios como único Señor. No se trata solo de evitar los ídolos externos, como pasaba en el Antiguo Testamento, sino de rechazar también los ídolos modernos, que muchas veces ponemos por encima de Dios, como el poder, el dinero, el ego o incluso la indiferencia. Adorar a Dios significa vivir con una fe viva, con esperanza en su salvación y con amor sincero hacia Él. El catecismo explica que nuestra vida moral nace de la fe en el amor de Dios. San Pablo lo llama la obediencia de la fe, y dice que el desconocimiento de Dios es el origen de las desviaciones morales. De aquí entendemos que creer en Dios no es algo opcional o superficial, es la raíz de cómo nos comportamos y de lo que consideramos bueno o malo. Pero el texto no se queda solo en lo positivo, también detalla las formas de pecar contra el primer mandamiento. Contra la fe se puede fallar dudando voluntariamente, despreciando la verdad revelada o incluso negando doctrinas de la iglesia. Ahí entran palabras que quizá ya hemos escuchado, como herejía, apostasia o cisma. También contra la esperanza hay riesgos. La desesperación, cuando una persona cree que ni siquiera Dios puede salvarlo. Y la presunción, que es pensar que no hace falta convertirse o esforzarse, porque de todas formas Dios nos salvará. En cuanto al amor, que es el corazón de la fe, el catecismo menciona pecados que se sienten muy cercanos a la experiencia de cualquier persona: la indiferencia, la ingratitud, la tibieza y hasta el odio a Dios. Llama mucho la atención cómo actitudes que parecen pequeñas o comunes pueden convertirse en verdaderos obstáculos para vivir una relación de amor con Dios. La adoración es el acto más importante de este mandamiento. Reconocer a Dios como Creador, Salvador y Señor de todo nos lleva a la oración, a los sacrificios y a las promesas que los cristianos hacen en diferentes momentos de la vida. El catecismo recuerda que los votos, incluso los personales, como una peregrinación o un acto de devoción, son compromisos serios delante de Dios. También insiste en que el culto verdadero no solo es personal, sino social. Toda la comunidad está llamada a dar testimonio de la fe y a hacer luz en el mundo. Un punto que siempre genera discusión es el de las imágenes. El catecismo explica que el primer mandamiento prohíbe la idolatría, pero no la veneración de imágenes, ya que éstas no son adoradas en sí mismas, sino que remiten a quien representan. Desde el Antiguo Testamento, con la serpiente de bronce o el arca de la alianza, hasta la encarnación de Cristo, las imágenes han tenido un papel simbólico. La Iglesia enseña que venerar una imagen significa honrar a la persona que aparece en ella, nunca ponerla en lugar de Dios. Pasando al segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, el catecismo subraya la importancia de respetar lo sagrado. El nombre de Dios no es cualquier palabra, expresa su misterio y cercanía con quienes creen en él. Usarlo con ligereza, en blasfemia o incluso en promesas falsas es un pecado grave. Respetar su nombre significa bendecirlo, glorificarlo y testimoniarlo con valentía. Este mandamiento también se aplica a las promesas hechas en nombre de Dios. Cumplirlas no es solo cuestión de justicia humana, sino de fidelidad de honor
y la veracidad divina. Por otro lado, la blasfemia es un pecado directo contra este mandamiento, porque incluye palabras de odio, desafío o desprecio hacia Dios, la Iglesia, los santos y lo sagrado. Me parece muy significativo que aquí también se hable de nuestro propio nombre. El catecismo dice que el nombre de cada persona es sagrado porque refleja la dignidad de quien lo lleva. Al recibir un nombre en el bautismo, muchas veces de un santo, el cristiano queda bajo su protección y ejemplo. Así no solo se trata de respetar el nombre de Dios, sino también de aprender a valorar el de cada persona como un signo de su identidad y vocación. De esta manera, tanto el primer como el segundo mandamiento nos invitan a vivir la fe con profundidad, amando, adorando y respetando tanto a Dios como a todo lo que nos lleva hacia Él. Eso sería todo de mi parte en este reporte de lectura. Muchas gracias y hasta luego.